Muy buenos días. Empezaremos esta clase. Buen día, Luis. Bien, lo que hoy día vamos a hacer es un poco de ejercicio, que es algo muy similar para el tercer parcial. Pero antes de eso, a ver, les compartiré esto. ¿Pueden ver, no, la pantalla? Sí, Lick. Estas son las notas que tienen hasta el momento. Entonces, como en Classroom tengo muchos participantes que no, bueno, muchos inscritos que en realidad no pasan clases, entonces prefiero mandarles de los que mayormente, bueno, de los que están inscritos, ¿no?, en la materia. Estos son todos los inscritos en la materia y estas son sus notas. Listo, ahí tienen las notas del primer examen. Las notas de aquí están todos sobre el 100%. Por ejemplo, el examen se han sacado aquí, por ejemplo, 15. Aquí uno se ha sacado 47. Aquí uno 62. El segundo examen, aquí uno se ha sacado 100. Aquí uno 70, un 60, por ejemplo, ¿no? La parte del auxiliar también. Por ejemplo, aquí le sale 66,7 porque solo son mm, del primero y del segundo parcial. Faltaría del tercero para completar a 100. Y el último es, bueno, aquí nos falta un examen más, ¿no? Y este último de prácticas, que en total debería ser el 25% de todo esto. La mayoría no tiene muy buenas notas, porque justamente casi la mayoría no presenta prácticas. Entonces, esto deberían tomar en cuenta, ¿no? Porque es 25%. Como ven muchos, la mayor nota debe estar 45, un 60 por aquí creo, que de repente ha hecho más prácticas, ¿no? Entonces, estas son sus notas. Es posible que en los exámenes de algunos estén en cero, de repente y hayan presentado, ¿no? Puede ser que han presentado, pero no está compartido el archivo, o no se puede abrir el archivo, ¿no? Entonces, hay esos detalles, ¿no? De repente alguien está en ese caso, podría escribirme y compartir otra vez, ¿no?, el archivo para que puedas revisar. En algunos casos, como les digo, no se puede abrir el archivo, así que no se puede revisar el examen. ¿Listo? No sé si respecto a estas notas tienen alguna nota. Esto lo voy a copiar al grupo de WhatsApp para que lo tengan ahí. Lick, entonces tenemos cero. Le podemos compartir otra vez el enlace. Sí, sí, sí. Claro, siempre y cuando hayan presentado, ¿no? Si es que han presentado y está ahí el archivo, pero no está compartido, entonces lo pueden compartir, me escriben, ya está compartido y los reviso y se los agrego la nota, ¿no?, del que falta. Sí, ayer me llegó el mensaje, lo he compartido, pero bueno, lo voy a escribir otra vez para que lo vea. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda respecto a las notas? Bien, como no hay muchas consultas respecto a esto, todavía nos falta un examen, nos falta 20 puntos más sumarle a esto, nos falta auxiliatura del tercer parcial, nos falta 5 puntos más para sumarle a esto, ¿no? En total sería 25 más que nos falta. A ver, ¿qué más?
Esto de las prácticas. Les voy a dar una oportunidad más para esto. Lo que vamos a hacer es una práctica más. A ver, veremos aquí. Hasta el momento tenemos 5 prácticas. Entonces haremos una práctica más, que sean en total 6 prácticas. ¿Listo? Pero la sexta práctica le vamos a agregar algunas características para que puedan recuperar alguna práctica de aquí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a ser la práctica 3? Y justo hoy día vamos a hacer la práctica, bueno, la práctica no 3, la práctica 6. Hoy día haremos la práctica 6. Lo presentan a la siguiente semana. Y bueno, les diré las características de esa práctica 3. Lo que vamos a hacer para la práctica 3 es... ¿dónde estamos? Hacer funcionar alguno de estos prototipos que ustedes tienen, ¿no? Podría ser el brazo de este otro tipo, podría ser, no sé, el cartesiano, un CNC, o de repente tienen otro modelo, o tal vez con sus proyectos también. ¿Listo? Entonces, con cualquiera de los prototipos que utiliza Arduino vamos a trabajar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer para esa práctica número 3? Bueno, no es número 3, práctica número 6. ¿Qué vamos a hacer con esa práctica? Controlarlo desde NetBeans. Entonces, lo que hemos hecho estos ejercicios, por ejemplo, de controlar a algunos componentes con Arduino, esto mismo haremos, pero con los prototipos, con estos prototipos, bueno, con el que están, con lo que tienen, ¿no? O si no tienen alguno de estos prototipos, con el proyecto que han presentado. ¿Listo? Entonces eso vamos a hacer, controlar un prototipo hecho en Arduino desde NetBeans. Eso es la práctica número 6. ¿Listo? Ahora, lo que les decía, para que puedan mejorar esto de las prácticas, para que puedan aumentar su nota, si es que quieren, ¿no? Vamos a agregarle la práctica 6. Pero si a esa práctica número 6, aparte de que controlen el proyecto Arduino con NetBeans, o ese prototipo con NetBeans, si es que hacen que este mismo prototipo se conecte con una base de datos o almacene valores en una base de datos. Por ejemplo, si es que tenía un servomotor y los valores que voy manejando aquí lo voy almacenando en una base de datos, entonces esa práctica va a valer por 2. Entonces eso equivale a recuperar una práctica que de repente no han presentado. ¿Listo? Entonces, de esa forma podemos recuperar una práctica de aquí. Y si quieren recuperar 2 prácticas, le vamos a agregar un detalle más. Si es que a ese proyecto que van a hacer ya con NetBeans, desde NetBeans con Arduino, si le agregan base de datos, esa práctica vale por 2. Y si le agregan el JFreeChart para poder graficar, por ejemplo, este servomotor, ¿no? En el tiempo y los movimientos, por ejemplo, ¿no? Y hacer alguna gráfica, si le agregan el JFreeChart, esa práctica va a valer por 3. ¿Listo? Entonces eso vamos a hacer para poder mejorar un poco esta nota de las prácticas. ¿Listo? Entonces podríamos recuperar 2 prácticas que de repente no hemos presentado. ¿Listo? Entonces les vuelvo a repetir. La práctica número 6 va a ser controlar algún prototipo hecho en Arduino desde NetBeans. ¿Y cuál prototipo? Podría ser estos brazos que tenemos, los cartesianos o sus mismos proyectos. Entonces esa es la práctica 6. Y esa práctica 6 va a valer por 2 si le agregan
base de datos. Va a valer por 3 si le agregan el JFreeChart y grafican alguna de esas señales, ¿no? Listo, eso va a ser la práctica número 6. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, algún comentario de repente. Sí, adelante, alguien no sé si tiene alguna consulta. Bien, entonces como les decía, esa práctica 6 pueden utilizar este mismo examen que han presentado. Por ejemplo, algunos han hecho un brazo robótico, si no me equivoco, con servomotores. Entonces, eso mismo, incluso si no me equivoco, eso funciona con el celular. Entonces, eso mismo podemos hacer que funcione desde NetBeans. Esa es una alternativa. Después, no sé, hay diferentes proyectos, ¿no? Hay algunos interesantes. A ver, otros que han hecho, por ejemplo, para medir el viento, si no me equivoco, ¿no? Otros que han hecho con sensores para medir el tema de gases, ¿no? Otros para el control de vehículos. A ver, había otro proyecto que es seleccionador de pastillas, ¿no? Entonces hay diferentes proyectos y aparte que son interesantes. Entonces esos mismos proyectos también lo podemos hacer con NetBeans. ¿Listo? Entonces es una opción. Pueden utilizar sus mismos proyectos que han hecho o alguno de estos prototipos. ¿Listo? Entonces, si no hay más dudas, entonces haremos la práctica número 6. Bueno, no lo vamos a hacer completo, ¿no? Porque ustedes lo van a completar. Entonces, por ejemplo, haremos para la práctica 6, en mi caso voy a utilizar este de aquí. Este robot cartesiano, el pequeñito, ¿no? Esto vamos a controlar desde NetBeans. Entonces, esto ya hemos hecho, ¿no? El código en Arduino para que se mueva cada motor de forma independiente. Incluso le hemos hecho un modo automático. Incluso había alguna práctica por ahí para que dos motores se muevan al mismo tiempo y que genere una diagonal y todo eso, ¿no? Entonces, haremos este mismo ejercicio. Esta vez lo controlaremos desde NetBeans. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? A ver, no sé si esto está activo. Entonces vamos a hacer una pequeña ventana, lo más simple posible para que no se llene el código, ¿no? Entonces algo así tendríamos que hacer. Una pequeña ventana, un botón para conectarnos y que nos diga conectado, por ejemplo. O de repente si nos sale error, que nos salga aquí error. Y aquí tendríamos la información que Arduino nos manda. Esto ya hemos visto, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría mover el eje X a 1000, ¿no? Y a ver, veremos si este está activo. Necesito este más. No, por ejemplo, el eje X le he dicho que vaya a la posición 1000 y va a la 1000. Entonces le diremos a la 2000.
y el eje X se mueve a la posición 2000, ¿no? Y aquí también me marca, ¿no?, que ya está 2000, la mitad, por ejemplo. El eje Y también podríamos hacer eso, que vaya a 1000. O regresarlos a 1, ¿no?, que vaya a 1. Y este también. ¿No? Entonces, algo así súper sencillo, ¿no?, para poder controlar, por ejemplo, este pequeño cartesiano. Entonces solo tengo 3 motores, entonces solo 3 botones para cada motor. Podría ser eso, ¿no? Ahora, si queremos hacer estos otros, ¿no? Por ejemplo, este igual ya hemos visto, solo tiene 3 motores, va a ser algo muy similar. Este otro también. Bueno, 2 paso a paso y un servo, poco diferente. Este tiene puro servomotores, este está un poco combinado. No, entonces podemos trabajar con cualquier prototipo, ¿no?, o con sus proyectos que han presentado, con cualquiera, ¿no? Entonces esto es lo que vamos a hacer. Entonces revisaremos un poco Arduino cómo resolvemos eso. A ver, regresaremos un poco atrás. Este todavía. Estimo que recuerdan este código. Hemos hecho para justamente para este caso, ¿no? Y este era su circuito. Los 3 motores, el Arduino, los pines en el que estaba conectado. ¿Y cómo es que hemos trabajado esa vez? Le hemos puesto 3 steppers, el stepper 1, 2 y 3. Cada uno, por ejemplo, este para el eje X, para el eje Y y para el eje Z sería, ¿no? En este caso el lápiz. Este de aquí, el portalápiz. Entonces, los 3 motores paso a paso. Eso es todo lo que necesitaba. Algunas variables para controlar los pasos. Y lo que tenía aquí es la velocidad, ¿no? Podría aumentarle para que sea más rápido, 200 o 300, ¿no? Y en el loop, ¿qué es lo que hacía? Lo que hacíamos es trabajar con un menú. Y le colocábamos, si pulsa el 1 para mover el motor X, 2 para motor del eje Y, el 3 para el lápiz, ¿no? Y es más, le hemos puesto una opción 4 para que se mueva de forma automática, siguiendo alguna secuencia, ¿no? ¿Y qué es lo que hacíamos en cada opción? Por ejemplo, la opción 1 para el motor X, le mostrábamos, ¿no?, como un pequeño menú, ¿no?, donde le decíamos su posición actual en el que estaba ese motor y le pedíamos introducir un nuevo valor, ¿no?, entre 1 y 4000. Este rango era porque ese era su rango, ¿no?, desde esta posición hasta esta última posición, antes de chocar, necesitaba 4000 pasos para llegar hasta el final. Entonces un valor en ese rango, ¿no? Y lo que hacíamos es introducir ese número o la posición al que quiero ir. Si quiero ir a la posición 4000, podría introducir 4000 y esto debería llegar hasta el final, ¿no? ¿Y qué es lo que hacía aquí? Simplemente aquí verificaba el sentido en el que tendría que moverse. Si mi posición inicial era aquí, 1 por ejemplo, y quiero ir hasta el 4000, hacía esa resta para ver cuántos pasos me falta para llegar hasta aquí. Entonces eso es lo que hacía, ¿no? Y además con esto también podía, o se calcula el sentido, ¿no? Porque si este cálculo me sale negativo, quiere decir que tengo que ir hacia el otro lado.
¿no? Eso es lo que hacía. Le decía al stepper 1 que se mueva ese motor, actualizaba mi posición actual y otra vez mostraba, ¿no? Y este mismo procedimiento era para los tres motores, esto de aquí, ¿no? Todo esto de aquí. Para el motor X, para el motor y para el motor L o el motor Z si quieren. Y el modo automático tenía, ¿no? Donde con uno iniciaba el modo automático. El modo automático, bueno, hacía algunas operaciones, avanzar por aquí, por allá. Bueno, esto ya es más a la aplicación que le podríamos dar, ¿no? Posiblemente necesitamos que todo el tiempo grafique, no sé, un cuadrado, ¿no? Entonces en el modo automático todo el tiempo estaría haciendo un cuadrado. Podría ser, ¿no? Entonces de esa manera es que hemos resuelto este ejercicio. Entonces ahora sí vamos a cambiar. ¿Dónde estamos? Por aquí. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar ese ejercicio? Nos vamos a continuar, ¿no?, con estas variables. Bueno, con nuestros objetos, ¿no? Para cada motor, para el eje X, para el eje Y y para el eje Z o para el portalápiz. Tengo los mismos pines y me creo algunas variables más que voy a necesitar. Entonces lo que voy a necesitar es, bueno, para controlar los pasos y además para enviar información. Ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces estas 1, 2, 3, 4 variables, ¿no? Bueno, en realidad son 12, pero son repetidos para el eje X, para el eje Y y para el eje Z. Y el input string. Y en mi voice setup, los mismos motores, su velocidad 300. Vamos a utilizar el puerto serial con su velocidad de 115.000. Y además el input string, ¿no? Esto ya hemos visto que es para recibir información. Entonces hasta aquí creo que no hay mucho problema. Tenemos nuestros objetos, algunas variables y el void setup donde iniciamos los motores y el puerto serial. Entonces hasta ahí no hay mucha complicación. Entonces ahora sí veremos de repente lo complicado. Estos comentarios los quitaremos. Lo que vamos a hacer ahora es el void loop. Entonces en el void loop lo que vamos a hacer, si quieren aquí lo voy a marcar, o desde aquí. El código desde ahí va a ser para recibir información. Si quieren, de NetBeans. Entonces el código para recibir información va a ser todo esto. Hasta aquí, ¿no? El código para recibir información. Vamos a tener el código para que los motores se muevan, el eje X, el Y, el Z. Y este sería para reenviar o para enviar a NetBeans. ¿No? Para enviar información a NetBeans. ¿Listo? Entonces ese sería el código. Entonces veremos un poco en este caso cómo está resuelto. Entonces es casi muy similar a los anteriores ejercicios. Aquí también voy a utilizar este while, donde utilizo el serial.available. Pregunto si es que hay información disponible en el puerto serial. Y si es que hay información disponible, lo que voy a hacer es leer con el serial.read, leo la información,
pero carácter por carácter, hasta encontrar una A. Esto ya lo hemos explicado, ¿no? Entonces esto repite todo el tiempo hasta encontrar la información. Y esa información, toda esa información que ha llegado al puerto serial, está almacenado en esta variable input string, que es de tipo string, ¿no? Entonces esa información lo convertimos a entero y almacenamos ese resultado en esta variable val. Entonces hasta ahí ya tenemos, o ya recuperamos la información que nos manda NetBeans. Y a partir de esto vamos a hacer algunas operaciones. Entonces con la información que nos manda NetBeans tenemos que hacer que se muevan estos motores. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que se muevan? ¿O qué tipo de información nos manda? Entonces, lo que nos manda, bueno, aquí hay algunos cálculos. Antes de entrar al cálculo, lo que vamos a hacer, aquí lo vamos a marcar. Lo que NetBeans nos va a mandar la información, usualmente son números, ¿no? Algo así, números con una A. Y esa información llega, leo todos esos números y este valor es el que se queda aquí y lo convierto a entero, ¿no? En nuestro caso vamos a hacer un poco de codificación. Lo que voy a mandar desde NetBeans va a ser un número de 10.000. Así, un número en realidad que tenga 5 dígitos, ¿no? Un número de 5 dígitos y en realidad que empiece en 1000. Y le voy a decir desde 1000, bueno, desde 10.000, ¿no? Hasta 19.999 A. Entonces voy a mandar un número, o NetBeans nos va a mandar un número en este formato, con 4 dígitos por aquí y un 1 aquí, un quinto dígito. Entonces este rango, ¿no? Entonces si estoy en este rango, este primer dígito siempre va a ser 1. Los que van a cambiar son estos últimos 4. Entonces NetBeans nos va a mandar información de este tipo. Y para nosotros esa información lo vamos a utilizar en el eje X. Entonces voy a copiar todo esto. Y si es que nos manda en el rango de 20.000 o con un 2 si quieren este dígito, voy a utilizar esa información para el eje Y. Y si es 3 para un eje Z. Entonces eso es lo que voy a hacer en este caso. NetBeans me puede mandar información en cualquiera de estos rangos. Por ejemplo, si es que NetBeans me manda, no sé, un 30055 A. ¿Esto a qué equivaldría? Si me dice aquí 3, quiere decir que es el eje Z. Entonces lo demás, estos otros 4, va a ser la cantidad de pasos que quiero mover. Entonces si es que esto está así, esto va a ser eje Z y 55 pasos. Entonces esa sería su interpretación de la información que nos va a mandar NetBeans. Haremos otro ejemplo. ¿Qué pasa si es 2? Y le ponemos, no sé, 1, 2, 3, 4 8 y una A. Si NetBeans nos manda así, ¿qué va a hacer? Esto es el eje Y. Y además es, ¿cuántos pasos? 8.888 pasos. Algo así sería, ¿no? La interpretación. Entonces, estos 4 de aquí va a ser la cantidad de pasos y este es el motor que quiero mover.
Entonces haremos un último ejemplo. Si es que es 1, 0, o lo que hemos puesto hace rato, 1 y 2000. Y ya. Si NetBeans nos manda en ese formato, este es el eje X y da 2000 pasos. O en realidad va a la posición 2000, ¿no? Si le digo, si aquí me llega a 2000, este motor o ese eje se va a posicionar en 2000. Si me manda 4000, va a llegar al otro extremo, ¿no? Entonces eso es lo que va a hacer. Entonces NetBeans me manda información de este tipo. Entonces el primer dígito especifica que es para el eje X, eje Y o el eje Z, dependiendo, ¿no? Si es 1, X, si es 2, Y, si es 3, Z. Y los siguientes 4 dígitos va a ser la cantidad de pasos que voy a dar. Y bueno, para este ejemplo, en realidad deberíamos hacer hasta 4000, ¿no? Estos últimos 4 dígitos, porque ese es su límite de repente de esto. Entonces habría que hacerle algunos ajustes más, ¿no? Pero trabajaremos así. Entonces eso es lo que me va a mandar NetBeans. Entonces el ejemplo de hace rato, le he mandado 1 y bueno, el eje X, pasos 2000 y ya. Eso era el eje X y 2000. 2000 pasos, o si quieren, para que sea más exacto, esto sería la posición 2000. Tiene que ir a la posición 2000, a la mitad, ¿no? Entonces, esta información me manda NetBeans. Aquí leo toda esa información. Aquí lo que voy a obtener, como es de tipo string, me va a salir algo así. 1, 2 y ceros, ¿no? Aquí como lo convierto entero, ya vendría a ser algo así, ¿no? Un poco las diferencias. Aquí como todavía está en tipo string, sería como si fuese un texto. Aquí lo convierto entero y es un número con el que puedo hacer operaciones, ¿no? Entonces hasta aquí ya tengo este número, todo el número, ¿no? Y aquí es donde voy a separar los grupos, ¿no? Para ver si es que la información es para el eje X, Y o Z. ¿Y cómo voy a hacer esa separación? ¿Cómo voy a saber que esto corresponde al eje X? Entonces simplemente le voy a decir ese número que ha llegado, si está en este rango. Entonces si está en este rango, 12.000, está en el rango de 10.000 y 19.000. Si está en ese rango, corresponde al eje X, ¿no? Si está en el rango de 20.000 a 29.000, este número que va a llegar va a ser para el eje Y. Si está en el rango de 30.000, para el eje Z. Entonces de esa manera podemos separar este número y ver la información que ha llegado a qué motor corresponde. No, eso por un lado. Entonces, como ya sé a qué motor corresponde, ahora me falta saber esta cantidad o a la posición al que quiero ir. Entonces, este 2000, ahora ¿cómo lo voy a separar? Entonces, simplemente aquí hago esa resta. Aquí lo que hago es el valor que ha llegado, 12.000, le resto 10.000. Y como resultado me va a quedar justamente lo que quiero, 2000, ¿no? Y ese valor le vamos a asignar a esta variable valX. Entonces valX va a decir la posición al que quiero ir. Quiero ir a 2000, quiero ir a 4000, quiero ir a 1, ¿no? Entonces de esa manera podemos separar. Esa es otra forma también, ¿no? Desde NetBeans puedo mandarle un cierto valor en un cierto rango, una información de este tipo. Y lo que hago aquí
es separar, ¿no? Primero verifico si este valor está en este rango de 10.000 a 19.000. Si está en ese rango, entonces voy a saber que es del eje X. Como sé que es del eje X o ese rango pertenece al eje X, entonces en mi variable val para el eje X le digo que quiere ir a la posición 2000. ¿Y cómo voy a sacar eso? Del valor que he enviado le resto 10.000, o si quieren hago desaparecer este número, el que me identificaba a qué grupo pertenecía, y me quedo con los últimos 4 dígitos, que serían los pasos que voy a dar, o a la posición al que quiero ir, ¿no? Entonces esa misma operación hago para el eje Y y para el eje Z. Entonces con esto ya tengo las posiciones para el eje X, Y y Z, ¿no? Dependiendo qué información me llegue. Y ya puedo hacer que el motor que necesite se mueva, ¿no? ¿Qué más necesitamos hasta ahí? Entonces, como ya tenemos estos valores, lo que nos queda es hacer que se muevan esos motores. Entonces, por ejemplo, para el eje X, ¿cómo voy a hacer que se mueva? Aquí ya tengo el valor, ¿no? Por ejemplo, 2000 o a la posición 2000. Vale X, vale 2000. Entonces, aquí puedo verificar, ¿no? Si el valor que he introducido está en este rango de 0 a 9000, entonces vamos a mover el eje X. ¿Y a qué lugar vamos a mover? Entonces hacemos este pequeño cálculo y es el mismo del anterior. A ver, vamos a regresar otra vez aquí. La primera vez que hemos hecho, a ver, vamos a recordar otra vez. Por ejemplo, para el eje X introducía un número y hacía este cálculo, ¿no? Mi posición actual a la posición que quiero ir y la cantidad de pasos que tiene que moverse. Y a ese motor le decía que se mueva, ¿no? Y actualizaba mi posición actual. Entonces, esto mismo está aquí. De repente los nombres un poco cambiados, ¿no? Entonces, es lo mismo. Mi paso actual, en el que está, o en mi posición actual, val X, este val X que hemos encontrado o que nos ha enviado, es la posición al que quiero ir, y paso nuevo sería la cantidad de pasos que tengo que dar para llegar a esta posición. Y al motor le digo que se mueva esa cantidad de pasos. Se mueve el motor, empieza a girar y llega a su posición. Y actualizo, ¿no? Mi nuevo paso actual o la posición actual va a ser este valor que le he introducido. Si le hemos puesto 2000, entonces mi nuevo paso actual o mi nueva posición actual se va a quedar en 2000, ¿no? Entonces eso es lo que va a hacer. Y esto mismo para el eje Y y para el eje Z. El paso actual, al paso al que quiero ir, la cantidad de pasos que tengo que dar, cantidad de pasos que tengo que dar para el motor Z, para el eje Z si quieren, y actualizo su valor para el eje Z. Entonces, de esa manera logramos que se muevan los tres motores, ¿no? Entonces, en este caso la información estoy mandando para cada motor, ¿no? Y aquí estoy seleccionando cuál se va a mover o cómo voy a actualizar estos valores, ¿no? Ya no estoy haciendo como la anterior, en un solo bloque toda la información, ¿no? Entonces estoy mandando información más pequeña, pero aquí voy a ir clasificando o seleccionando a quién corresponde esta información que ha llegado. ¿Listo? Entonces de esa manera vamos a hacer que se muevan estos motores. Entonces ya logramos que se muevan.
¿no? Con eso ya está. Pero aquí nos faltaría, o le agregamos un paso extra más. Este último de aquí. Para enviar la información a NetBeans, o para, si quieren, para reenviar, o para confirmar, si quieren, el valor del motor. Entonces, por ejemplo, hasta aquí, ese motor posiblemente se ha movido a esta posición 2000, ¿no? Y ya está. NetBeans me ha mandado la información y el motor se mueve. Pero como confirmación, si quieren, desde Arduino puedo reenviarle esa información a NetBeans. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Lo que podría hacer es utilizar el serial print, eso ya hemos visto, ¿no? Para enviar información a NetBeans. Entonces, aquí puedo utilizar lo mismo. Y lo que voy a hacer es enviarle en el mismo formato en el que me envía. Simplemente esta A le vamos a quitar. Entonces, ¿qué información le voy a enviar? Esta variable paso actual le voy a sumar 10.000. ¿Qué quedaría, no? Por ejemplo, en este caso, ese motor se ha movido 2000, ¿no? Y mi paso actual vale 2000. Y aquí dice paso actual más 10.000. Entonces, como resultado, en realidad sería 12.000, ¿no? Entonces hago un serial print y envío 12.000. Y NetBeans va a leer este 12.000, ¿no? Y si es que es para el eje Y, lo que le va a agregar es 20.000. Entonces, por ejemplo, 20.000, no sé, un 001, por ejemplo. Y aquí 30.000. 3, por ejemplo, ¿no? Entonces, Arduino va a enviar este tipo de información a NetBeans. Podría ser un número en el rango de 10.000, en el rango de 20.000 o en el rango de 30.000. Entonces voy a hacer 3 serial prints, ¿no? En el anterior ejemplo de la anterior clase, lo que hacíamos en un solo serial toda la información. En este caso estamos mandando por separado y con unas pausas, ¿no? Un delay de 500, por ejemplo, de medio segundo. Le envío la información y esto le va a llegar al otro lado, ¿no? Entonces va a ser algo muy similar, ¿no? NetBeans me manda números en el rango de 10.000, 20.000 o 30.000. Y aquí ha adjuntado una A, ¿no? Entonces nosotros desde Arduino también vamos a hacer lo mismo. Le vamos a mandar el número en el rango de 10.000, 20.000 o 30.000. Solo no le vamos a adjuntar esa A, ¿no? Lo vamos a dejar directamente el número. Y como es serial, bueno, en realidad esto sería mandarle algo así, ¿no? Como si fuese un texto. Toda esa información le envía. ¿Listo? Entonces, de esa manera va a ser, ¿no? Hasta aquí ya no hay problema. Los motores se van a mover. Esto sería un paso extra. Porque esta misma información podríamos reenviarle a NetBeans y podríamos verificar, ¿no? Si ha mandado 200, bueno, desde aquí, ¿no? Si ha mandado 2000 pasos para el eje X, se va a mover. Y aquí voy a tener, si es que se ha movido, ese valor lo voy a tener aquí, ¿no? Y ese valor que se ha movido, o a la posición, su posición actual, ese mismo valor, que por ejemplo estaba en 2000, le voy a reenviar a NetBeans esa información, ¿no?
pero para separar, como tengo 3 motores, le estoy agregando, le estoy sumando 10.000, ¿no? Entonces va a ser el rango de 10.000 para el eje X. Para el Y y para el Z va a ser 2.000 y 3.000, ¿no? Bueno, 20.000 y 30.000. Entonces, de esa forma funciona la parte de Arduino para este prototipo. Entonces, esto mismo. Ahora, ¿cómo sería la otra parte en NetBeans? En NetBeans, bueno, ya lo tengo aquí hecho. Entonces, como va a ser esto una práctica, no vamos a hacer otro de cero. Sobre lo que está aquí les voy a explicar un poco. Por ejemplo, para conectarnos, no hay mucho problema, ¿no? Solo utilizo el Arduino RX-TX. Selecciono el puerto, el COM24, por ejemplo, en este caso debería estar, esto ya no necesito, puerto 24 me dice, ¿no? Entonces ese Arduino está en el puerto 24, le pongo el puerto 24. La velocidad 115.200. En Arduino, en el voice setup, le he dicho que sea 115.200. Entonces ese número también tiene que coincidir, ¿no? Y si es que se conecta, en el mensaje le pongo conectado, ¿no? Aquí. Y si no se conecta, de repente podríamos cambiar esto, ¿no? O de repente esto podríamos borrarlo y poner el mensaje error, y además el código de error más. Incluso el código podríamos hacerlo así, ¿no? Entonces, de todo esto lo que me interesa es esto, la conexión, ¿no? Al presionar el botón se va a conectar. ¿Qué más necesitamos para esto? Bueno, obviamente, ¿no? Vamos a necesitar que se importen algunas librerías y todo eso, ¿no? Y además necesitamos nuestro objeto que viene de Panamagitech Arduino. Y nos creamos este hino, ¿no? Y con este hino es con el que vamos a trabajar. Para la conexión es Arduino RX-TX. Entonces hasta ahí no habría problema. Ahora necesitamos enviarle información a Arduino. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar estas cajas de texto para decirle a qué posición quiero ir. Quiero ir a 4000, quiero ir a 2000, quiero ir a 100, a qué posición quiero ir. Entonces, para eso va a ser estas cajas de texto. Y al presionar este botón, simplemente le voy a enviar la información que está aquí. Entonces, ¿cómo hago para enviar? Este es el código para enviar, ¿no? Por ejemplo, para el eje X. Lo que hago es recuperar la información que está en la caja de texto, en esta caja de texto. Y como esa caja de texto es en formato string, tengo que convertirlo a entero. Entonces, lo convierto a entero, ¿no? El valor que tiene esta caja de texto. Y lo almaceno en esta variable que dice valor X. Entonces aquí va a estar la cantidad de pasos o a la posición al que quiero mandarle, ¿no? Lo que está en esta caja de texto. ¿Y qué más vamos a hacer? Y aquí justamente vamos a ver algunos detallitos. A ese valor que tengo en esta caja de texto, le voy a agregar 10.000. Por ejemplo, quería ir a la posición... A ver, haremos correr esto. Por ejemplo, quiero ir a la posición 2000. No quiero ir a 2000 y al presionar X debería ir a 2000. Entonces, en el código que estamos haciendo, a ese valor de 2000, por ejemplo, ¿no?
dice 2000, le agregamos 10.000. Entonces como resultado voy a tener 12.000. Y esa información quiero mandarle a Arduino. Entonces, ino.senddata, enviar información, y le digo valor X. Valor X es 12.000. Y además le agrego una A. Y como resultado, en realidad voy a tener 12.000 A. Y ya está. Esta información, este 12.000A, le va a mandar a Arduino. Y a Arduino, otra vez regresamos para recibir información. Por ejemplo, le va a llegar 12.000A. Como le llega 12.000A, hago toda la operación. Tengo 12.000. Simplemente le quito esta A si quieren. Me quedo con 12.000. Este mismo 12.000 que he enviado. Aquí ya tengo ese mismo 12.000. ¿Y qué es lo que hacía aquí? Si era para el eje X, aquí le he sumado 10.000. Entonces aquí le vuelvo a restar esos 10.000 y me quedo con el valor original. Con este de aquí si quieren, este 2.000, al final ya lo tengo aquí 2.000. Para enviar le he sumado 10.000, pero aquí le vuelvo a restar esos 10.000 y tengo otra vez el valor original. Y además para el eje que corresponde. Era para el X, aquí tengo para el X, ¿no? Entonces eso es lo que hago para enviarle. Y va a ser lo mismo para el eje Y. El eje Y hago lo mismo. En el eje Y igual recupero la información de la caja de texto, lo convierto a entero y le sumo 20.000 y le envío la información en este rango de 20.000 y con una A. Y para el eje Z, o para el lápiz si quieren, le agrego 30.000. Y justamente es esto, ¿no? Para el eje X le sumo 10.000, por eso me sale un rango de 10.000. Para el eje Y le sumo 20.000 y para el eje Z le sumo 30.000. No, para cada caso le pongo un valor. Y con eso ya sé que se pueden mover los motores. Con eso ya estaría solucionado este ejercicio, ¿no? Hasta aquí. Si le pongo algún valor, se va a mover al número que quiero, ¿no? A la posición que quiero. Pero aquí le estoy agregando estas barras, este progress bar. ¿Y qué voy a hacer con este progress bar? Lo más fácil sería, si aquí le pongo 2000, este mismo 2000 que se muestre aquí. Si le pongo 1, ese 1 que se muestre aquí. Si le pongo 100, 100 aquí, ¿no? Eso sería lo más fácil, lo más directo. Pero yo no quiero trabajar con este 2000 de aquí. Quiero trabajar con este valor. No quiero este valor. Lo que quiero trabajar es con lo que Arduino me va a enviar. Me va a enviar un cierto valor y con ese valor quiero trabajar. ¿No? Entonces, para hacer eso, en NetBeans lo que necesitamos es trabajar con el listener. Nos creamos este otro objeto que se llame listener utilizando esta clase, el Serial Port Event Listener. Y justamente este listener es el que utilizamos o el que necesitamos para nuestra conexión. Como es RxTx para enviar y recibir información, para enviar diremos que utiliza estos componentes, ¿no? Y para recibir vamos a utilizar este otro. Entonces para recibir utilizo el objeto listener y dentro de este listener que vamos a hacer utilizamos el serial event, este pequeño método que nos va a ayudar
a recibir información. ¿Y cómo funciona? Esto ya lo hemos explicado igual. En este método, Serial Event, lo que hace es verificar constantemente si hay información disponible en el puerto serial. Algo muy similar a este, ¿no? Serial available. Si algo está disponible, ¿no? Lo mismo. Hay un mensaje disponible. Si es que hay mensaje que está llegando al puerto serial, ¿qué es lo que voy a hacer? Ese mensaje que ha llegado, entonces le hago ino.printMessage, ahí está almacenado el mensaje. Ese mensaje que ha llegado, por ejemplo, lo puedo mostrar en la etiqueta label 1 para ver qué está llegando, ¿no? En esta etiqueta. Vamos a hacer correr esto otra vez. Entonces, en esa etiqueta va a llegar el mensaje. ¿Y cómo está llegando el mensaje? Aquí está, ¿no? Me llega 10.000, 20.000, 30.000. Está rotando el mensaje. 10, 20, 30, 10, 20, 30. Todo el tiempo está llegando mensajes. ¿No? ¿Y qué voy a hacer con esos mensajes que llega? Y además, ¿por qué me llega 10, 20, 30? Los mensajes que estoy enviando desde Arduino son estos de aquí. Serial.print y espera medio segundo. Y justamente es eso. Me imprime 10.000, 20.000, 30.000. Me imprime la primera vez 10.000 si quieren. Bueno, si es que no hago nada, empiezo de 0. Paso actual es 0, 0, todo es 0. Y este valor, simplemente todo este resultado me sale 10.000. Imprime 10.000, hace una pausa, imprime 20.000, una pausa, luego imprime 30.000. Eso es lo que está haciendo aquí. 10.000, 20.000, 30.000. Estos valores se está imprimiendo aquí. ¿Y cómo vamos a ir separando aquí? No, entonces, esa información que ha llegado del ino.printMessage lo almaceno en la etiqueta. Puedo trabajar directamente con esto o con la etiqueta, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es recuperar la información de la etiqueta. Y además le digo que cambie ese dato y que sea de tipo doble. Esta etiqueta es de tipo string. String lo convierto a doble. Y en una variable que se llama lectura va a estar almacenado esa información. ¿Qué información voy a almacenar? Esto de aquí, ¿no? Podría ser 10.000, 20.000, 30.000. Todo el tiempo va cambiando, ¿no? Entonces, esa información voy a tener aquí. Y aquí voy a hacer un poco la separación. Esto no me interesa. Sería, y es más, esto sería hasta aquí nomás. Así, para hacerlo más simple posible. Entonces, aquí leo la información. Por ejemplo, bueno, hay varias alternativas, ¿no? Por ejemplo, si es que lee 20.000, la información que llega a 20.000, y vengo a estos ifs de aquí para ver esto en qué rango está. Está en el rango de 10.000, 20.000 o 30.000. Si es 20.000, le digo que está en este rango. Y si está en este rango, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es mostrar ese valor en la barra Y. La barra X, la barra Y, la barra Z. En la barra Y voy a mostrar ese valor. Esta lectura, ¿no? Esta lectura de 20.000 lo voy a mostrar en la barra. Pero esta barra utiliza valores enteros.
Entonces esta lectura que tenía, simplemente utilizo su parte entera. Entonces en realidad aquí, si es que esto tuviese decimales y todo eso, no me va a interesar, solo va a agarrar la parte entera. Y además le resto 20.000. Entonces como resultado, aquí por ejemplo me sale 0, ¿no? Entonces 0 le asigna la barra. Entonces 0 no se mueve nada, ¿no? Pero ¿qué pasa si desde Arduino nos manda, por ejemplo, esto? 12.000. Si es que nos manda 12.000, 12.000, aquí verifico este número en cuál rango está. Está en el primer rango. Si está en el primer rango, en la barra X, le digo que coloque, en realidad sería, ¿no? Este 12.000 menos 10.000. Y como resultado, lo que me va a enviar, o lo que va a mostrar es 2.000. ¿No? Entonces, este 2.000 se va a mostrar aquí, en esta barra, ¿no? Entonces, de esa manera podemos leer también la información. Entonces, para comparar un poco con Arduino, es casi muy similar. Para ir separando, ¿no? En Arduino, si me llega algo de NetBeans, lo clasificaba de esta forma, para ver en qué rango estaba y cuántos pasos es, ¿no? Ahora aquí es casi muy similar. En NetBeans, si algo llega de Arduino, igual hago casi el mismo procedimiento. Empiezo a clasificar si corresponde al eje X, Y o Z, y muestro la cantidad de, o la posición en el que está, ¿no? Entonces, eso también puedo hacer, ¿no? Entonces, en este caso, si es que le pongo esos 2.000, este 2.000 le agrega 20.000 y le agrega una A. Eso hace que se mueva. Y además esa información llega aquí, lo convierto y verifico a qué motor corresponde, ¿no? Verifico, corresponde al motor X y en realidad dice 2000. Enviado con, por ejemplo, a ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde te perdiste? Aquí, ¿no? El eje X le hemos mandado, le hemos agregado 10.000 y es 12.000. Y Arduino lo que ha hecho es agarrar esos 12.000 y además tenía una A. Le quito esa A, le quito el 10.000 y ya tengo la información original. Y esa información original es el que le envío al motor para que se mueva. ¿No? Se mueve el motor y la posición actual que tenía ese motor envío a NetBeans. Entonces en NetBeans aquí ya me llega los 12.000 y 12.000, todo el tiempo me llega, ¿no? 12.000. Entonces ese 12.000 quiero mostrarlo en una barra y en realidad lo que voy a hacer en la barra, leo esos 12.000, verifico que es en el grupo del eje X y a esos 12.000 le resto los 10.000 que aquí me estaba sumando NetBeans. NetBeans me ha sumado 10.000. En Arduino le vuelvo a restar esos 10.000 y tengo la información original. Y esa información original lo puedo mostrar en esta barra, ¿no? Entonces, eso es lo que hago. Y lo mismo hago para el eje X, Y y Z. Y es más, podría colocar aquí un botón que diga automático, por ejemplo. El modo automático o la forma automática, un botón, ¿no? Y en el automático igual sería algo muy similar.
Para un modo automático, por ejemplo, podríamos colocarnos aquí. Y para el modo automático, ¿qué tendríamos que agregarle? Sería algo muy similar a este. El modo automático, pero en realidad lo que ya le puedo mandar sería un valor, y es más, desde aquí. Por ejemplo, 10, 20, 30, podría ser 40.000. 40.001. Valor automático. O si quieren que sea 1. Y le pongo valor, pero esto ya es dar vuelta, ¿no? Valor auto más 40.000. Y aquí le pongo valor auto más A. Y lo que voy a enviar va a ser 40.001 y una A. Esto voy a enviar para el modo automático. Entonces en Arduino tendría que leer ese valor. Simplemente sería agregarle una opción más. Aquí en los ifs, ¿no? Aquí tendría que agregarle si mi valor le podría hacer si es igual a 40.001, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, que haga el modo automático. Algo así tendría que hacer, ¿no? Y si me llega a 4001, va a llamar a la función automático y va a hacer movimientos automáticos. Tendría que crearme la función automático por aquí para que haga el modo automático, ¿no? Entonces sería otra alternativa más para ir mejorando, ¿no? Ponerle un modo automático. ¿Qué más podríamos agregarle? Bueno, hasta ahí sería la práctica número 6. Simplemente ese mismo proyecto, donde estamos, este proyecto, controlarlo desde NetBeans. Entonces hasta ahí ya tendría resuelto, ¿no? Si se fijan, eso sería todo. Mover cada motor y hacer un modo automático, por ejemplo. Entonces ya está mi proyecto. O lo que ustedes han hecho, ¿no? Por ejemplo, ese clasificador de pastillas, por ejemplo. El clasificador de pastillas también podría controlarlo desde aquí, ¿no? Mover o iniciar el programa, ¿no? Por ejemplo, sería iniciar, mover automáticamente el servomotor para clasificar o para trasladarlo al sensor, para mover a las posiciones de clasificación. Podría ser eso, ¿no? O los que han hecho de aeronáutica, por ejemplo, el radar, ¿no? Igual podría colocar aquí. De decir, ¿no? Iniciar el sensor, por ejemplo. Entonces debería empezar a censar. Y el valor que me envía podría colocar aquí. Han graficado, ¿no? La parte del sensor para ver si detecta a otro avión, por ejemplo, ¿no? Entonces ese mismo valor podríamos hacer con un slider, ¿no? Si es que llega a este extremo, está muy cerca al avión, ¿no? Si está de este otro extremo, entonces está lejos de algún otro objeto. Entonces podríamos ir verificando también eso, ¿no? O de repente alguien que ha hecho una automotriz, algo muy similar, un vehículo que puedo controlar las luces de parqueo y todo eso, ¿no? Entonces desde aquí podría graficarme algunos señalizadores, ¿no? Para ver si para ver las luces de parqueo. Y además a ese proyecto le han agregado la distancia, ¿no? Para parquear. Cada vez que se va acercando empiece a sonar, ¿no? Su alarma, por ejemplo. Entonces esa distancia también podría ir viendo, ¿no? O de repente el que ha hecho con el tema de gases, los gases de escape, ¿no? De una moto. Entonces eso mismo podría ir graficando aquí, ¿no? Podría ver el tema de
el gas 1, el gas 2, no sé, creo que han utilizado también temperatura y humedad, poder ir viendo todos esos componentes aquí, ¿no? Ver cómo cambian. No, entonces cualquiera de esos proyectos se puede realizar aquí. Entonces a práctica 6 lo pueden hacer desde aquí. O si no quieren hacer con sus proyectos, pueden hacer con estos prototipos, ¿no? Con cualquiera de estos. ¿Listo? Eso es la práctica 6. Entonces ya tendrían casi resuelto. Ahora a eso, si quieren agregarle más puntos, o si es que esa práctica quieren que valga por 2, lo que van a hacer es agregarle la base de datos. Por ejemplo, no sé si tenemos por aquí alguna base de datos. Por ejemplo, hemos hecho un ejemplo para crear la base de datos. Entonces podríamos hacer lo mismo. Podría copiarme esto, ¿no? Y pegarlo aquí. Podría hacer algo así, ¿no? Crearme la tabla. Podría copiarme la consulta. La consulta ya tendría. Y podría copiarme la tabla. Ya tendría mi tablita para ver la información. ¿Qué más podría copiarme de aquí? De desconectar. ¿Y dónde estás? Desconectar. ¿Qué me faltaría? De conectar. Creo que no lo tengo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Conectar. Conectar, desconectar, crear la tabla. Y me faltaría esto para los mensajes. Y ya está, ¿no? Entonces, si es que quiero que esa práctica valga por 2, tendría que conectarme a la base de datos. Poder desconectarme si quieren. Podría crearme una tabla y hacer alguna consulta y ver aquí, ¿no? Eso podría hacer. ¿Y qué más me faltaría? Esta etiqueta que se me perdió. Lo pondremos por aquí. Así, si es que quieren lo que les dice a que valga por 2, entonces tendrían que agregarle la base de datos. Mi base de datos y una tablita para ver los valores, ¿no? Y en el código que necesitaría. ¿No? Por ejemplo, para conectarme necesitaría todo esto, ¿no? Ya me lo ha copiado el código más. Lo que aquí me faltaría es agregar la librería. Tendría que agregar la librería MySQL. Ya está. Ya tendría esa librería más. Aquí está el MySQL. No necesito aquí. Lo podemos borrar. Ahí está. Ya tengo el MySQL y el Panama GTK Arduino. Y podría ir importando cada uno de esas variables, ¿no? Lo que aquí me faltaría es mis variables de conexión. Y eso está aquí, ¿no? Mis variables de conexión que utilizaba era esto, ¿no? Entonces eso mismo puedo copiarme y pegarlo aquí.
puedo pegarlo ahí. Mis variables para conectarme, por ejemplo, a esta base de datos prototipo 1. ¿Qué más podríamos hacer? Entonces podemos ir verificando, ¿no? Por ejemplo, para conectar nos falta importar algunos valores. Para cerrar la conexión, está bien. Este de aquí, el driver manager que nos faltaba, importar. Y este mensaje de error, de repente podríamos quitarlo y hacerlo más simple, ¿no? Para conectarnos, para desconectarnos, para crear la tabla, el statement tendríamos que importar. ¿Y qué más? Este logo de aquí, para hacerlo más simple, lo podemos quitar. ¿Qué más podríamos hacer? Hasta ahí está bien. Nuestra tabla modelo podríamos importar. El result set también. Y ya estaría hasta ahí, ¿no? Entonces eso es lo que podríamos hacer para hacerlo más rápido, ¿no? De esta base de datos que hemos hecho, de ahí podríamos copiar casi todo, ¿no? Nuestras variables para conectarnos, la dirección de la base de datos, podríamos copiarnos esto también para hacer la conexión, para conectarnos. De repente esto es lo que les decía, ¿no? Este logger y todo eso lo podríamos quitar para hacer más simple, ¿no? Para el botón desconectar también, que sea así simple. Para crear la tabla sería lo mismo. Para insertar, eliminar los otros, los que necesite, ¿no? En nuestro caso, a ver, veremos, revisaremos. Nos vamos a conectar. Está bien aquí, nos vamos a conectar, nos conectamos. Nos vamos a desconectar, igual. Hasta aquí está bien. Luego necesitábamos crearnos una tabla. Para crearnos la tabla, lo que nos faltaría es esto, ¿no? Crearnos qué tipo de tabla. Por ejemplo, una tabla que sea test 3. Nos vamos a crear esa tabla. Test 3 va a tener fecha y que no sea temperatura, que sea eje X, por ejemplo. Tendría el eje X una tablita que almacene fecha y eje X. La fecha de forma automática y el eje X un valor que voy a introducir, ¿no? Con eso crearía la tabla. Y si sale error, un error por ahí. Este statement me dice que está mal. De repente por aquí vamos a ver. Podríamos quitarle esto por el momento, ¿no? Y además aquí me faltaba una etiqueta que creo que lo hemos borrado. Y ya está. Entonces continuaremos. Crear la tabla.
Ahora sí está bien. Creamos la tabla test3 y que tenga fecha y eje X. Haremos uno simple. Y haremos en el botón consulta. En el consulta vamos a hacer seleccionar todos los archivos del test 3, de la tabla test 3 que hemos creado. ¿Qué más nos falta por aquí? Modelo, agregar las filas. Dos filas y está bien, está bien. Hasta ahí ya está casi listo. Lo que nos faltaría es insertar. Este es el código para insertar. Lo vamos a copiar. Podríamos colocarnos un botón para insertar los valores en la base de datos. En nuestro caso, podríamos hacerlo en el listener. Dentro del listener podríamos agregar, ¿no? Cada vez que lea algún valor, aquí adentro podría agregarle esto, ¿no? Podría agregar un valor en nuestra tabla. Para agregar un valor era insert, ¿no? En la tabla 3 y esta variable. Entonces esa variable era el aux. ¿No? En nuestro caso vamos a cambiar de variable. Podemos utilizar otra variable. Por ejemplo, ya lo tengo aquí uno, que dice base X. Entonces lo que podría hacer es aquí hacerle esa base X que sea igual a, por ejemplo, a todo esto. Y ya está. Entonces el valor que estaba en la barra, o lo que se ve en la barra, ese mismo valor en esta variable base X. Y esa base X almacenaremos en nuestra tabla. Y con eso ya estaría casi listo. Tenemos para conectar, para desconectar nuestros statements. Creo que ya tenemos todo por aquí. Y este logger también lo podemos borrar. Entonces algo así ya quedaría, si es que quieren hacer con base de datos. Entonces podemos ordenarnos otra vez. Podría ser el botón conectar y nos conectamos con la base de datos. Utilizamos URL, user y password. Y nos conectamos a la base de datos, con esto no hay problema. Podemos desconectarnos también, simplemente era con .close. Este try catch ya sabemos que sale automático. Hasta ahí ya estaría. Lo siguiente sería crearnos la tabla. Podríamos crearnos la tabla que se llame test3, que tenga dos columnas. La primera columna que sea fecha y que almacene la fecha actual. Eso es lo que dice aquí.
y la otra columna que se llame eje X y que sea de tipo entero, y además que no tenga campos vacíos, ¿no? Eso es lo que dice. Y podemos crear la tabla. Lo siguiente sería agregar esa información a la base de datos. Por ejemplo, el valor que tiene esta barra o lo que me envía desde Arduino, por ejemplo, la información del eje X, por ejemplo, lo puedo almacenar en su listener. En este listener, lo que podemos hacer es crearnos una variable que se llame base X. Nos creamos un int base X y ahí vamos a almacenar la información que recibimos, lectura, menos esos 10.000. Esa información lo almacenamos en esta otra variable, base X, por ejemplo. ¿Y eso para qué nos vamos a crear? Al agregar a la tabla, lo vamos a hacer desde aquí. Cada vez que haya alguna información en el listener, cada vez que llegue información, vamos a almacenar en la base de datos también. Vamos a almacenar en la tabla test3 este valor base X. En la columna, ahí esto tampoco es temp, ¿no? Esto es eje X. En eje X vamos a almacenar base X, por ejemplo, esta variable lo almacenamos en esta columna de esta tabla, ¿no? Y con eso ya podemos almacenar la información en una base de datos cada vez que el listener se active, ¿no? Y lo último sería crearnos nuestra tabla. Bueno, no la tabla, estamos mal, hacer la consulta o ver los resultados. No tendríamos que crearnos nuestra tabla modelo, hacer la conexión, hacer la consulta y empezar a mostrar los resultados, ¿no? Entonces, como ven, el código es muy similar a lo que hemos hecho aquí. Nos conectábamos, creamos la tabla, insertar, eliminar, todas estas opciones podríamos hacer, ¿no? Entonces solo estamos haciendo el de insertar, ¿no? Este código que hemos hecho para insertar, nada más, ¿no? Y nosotros lo vamos a hacer esto de forma automática. Cada vez que el listener se active va a insertar. En este ejemplo hemos hecho con un botón, ¿no? Y para hacer la consulta hemos utilizado una tabla, y en la tabla podríamos ver, ¿no? Toda la información que se ha ido almacenando. ¿Listo? ¿Qué más necesitamos agregar? Por ejemplo, de este proyecto que hemos hecho, lo que necesitábamos era esto, ¿no? La conexión, el usuario, el password y la contraseña, ¿no? Eso es todo lo que necesitábamos. Y también necesitábamos estos de aquí, ¿no? Que automáticamente se iban importando. Esto para la tabla, que se importaba automáticamente. Este login, logger level, en realidad eso era del try y del catch, que automáticamente salían y nos pedía utilizar o importar, ¿no? Y estos que eran del SQL, todos estos de aquí. Entonces estos mismos también deberían estar aquí. Y justamente están ahí. Estos, a ver, ¿desde dónde vamos? Desde aquí. Y desde aquí, ¿no? Todo lo que era para SQL, los loggers
y para tabla modelo, ¿no? Y los otros que teníamos, los otros que están importados, corresponden a Arduino, no a la librería Panamá. Entonces con eso ya tendríamos casi listo. A ver, veremos si funciona, si es que no hay errores. Nos conectamos, podemos mover a 1000, por ejemplo, y tendría que moverme este de aquí, conectar. Ahí me sale error, ¿no? Porque necesitamos lo que necesitamos es habilitar nuestra base de datos. A ver, veremos. Ver trigo, lo vamos a habilitar. Y está. A ver, veremos. Y vamos a ir viendo aquí. Mientras abre eso, probaremos otra vez. Nos conectamos y aquí nos conectamos. Ahora sí dice conectado. Y veremos. Y debería conectarse con esta base de datos prototipo 1. Dice conectado, debería estar conectado con prototipo 1. Prototipo 1 con esta base de datos. Y veremos si funciona. Podríamos crear la tabla. Y veremos aquí si ha creado la tabla. Y ahí está, ¿no? Se crea la tabla test 3 que hemos dicho, ¿no? Fecha y eje X. ¿Y qué más podríamos hacer? Bueno, eso hasta ahí, ¿no? Podríamos ir conectando y hacer la consulta. Crearnos y ver las consultas y ver si está registrando. Aunque aquí me sale algún error, ¿no? Me dice que el serial está ocupado, está con errores. Bueno, esto tendríamos que corregir un poco, ¿no? Ver a qué se debe que sea desconectado. Pero si es que esa práctica quieren que valga por 2, debería ser este mismo procedimiento, ¿no? Conectar, debería poder conectarme, debería crearse la tabla y aquí ya deberíamos empezar a registrar los valores, estos valores que podemos ir agregando, ¿no? ¿Qué más podríamos hacer? Podríamos crear la tabla, hacer la consulta.
En este caso tenemos algunos pequeños errores con la conexión, ¿no? Y justamente me sale aquí un error en la posición 60, ¿no? De repente esto incluso podríamos moverlo por aquí. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Eso sería si es que quieren que valga ese ejercicio por 2. No, esto de aquí. Esa práctica por 2 va a ser si es que hacen que esto funcione, la primera parte. La segunda parte, si quieren que valga por 2, si es que puedo conectarme a la base de datos. No, eso sería la segunda parte. No, a ver, veremos otra vez. Conectado a la base de datos, conectado a Arduino, y veremos si esto funciona. O antes aquí todavía podríamos ver. Todavía no está registrando, ¿no? Entonces en nuestro ejercicio, eso ya los dejo para ustedes, para que valga por 2, que almacene los valores. ¿No? Entonces si almacena los valores, debería valer por 2, y además que se pueda ver el resultado en la tabla, ¿no? Y aparte de eso, si es que ese ejercicio quieren que valga por 3, aquí le agregaremos un botón más, que sería el graficar, y le agregaremos la librería. Podemos agregar la librería, el JFreeChart, justo creo que tengo aquí no, el JFreeChart. Entonces con el JFreeChart podríamos graficar esto mismo por aquí, ¿no? Entonces si le agregan el gráfico más, esa práctica va a valer por 3, y así vamos a recuperar esto de aquí, ¿no? Que muchos tienen muy bajas notas. ¿Listo? Entonces eso también es opcional, ¿no? Entonces la práctica 6 ya lo hemos resuelto. Es hasta aquí, ¿no? Que funcione esto. Esa es la práctica 6. Que valga por 2 con la base de datos. Si vale o quieren que valga por 3 más el JFreeChart. ¿Listo? ¿Y cómo vamos a presentar este ejercicio? Este ejercicio lo único que vamos a hacer es un pequeño video de 5 minutos haciendo la prueba, verificando que se mueva. Debería moverse, como en este caso debería moverse un pequeño video, ¿no? Donde se mueva, controlando desde aquí, y si hacen con la base de datos, poder conectarse, crear la tabla, hacer la consulta y también verificar que haya los cambios aquí. Y si quieren que valga por 3, además de que haga eso, un botón por ahí que le pongan graficar y haga la gráfica del eje X, por ejemplo, que haga su gráfica, todos los movimientos que ha hecho, por ejemplo, en una gráfica. ¿Listo? Entonces si hacen todo eso, vale por 3, podríamos recuperar varios puntos, ¿no?
A ver, ¿qué más necesitamos hasta ahí? Bueno, eso es todo lo que necesitamos hasta ahí. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda respecto a la práctica o a los exámenes. ¿Hasta qué hora hay que enviar el link, el video? Esa práctica es una semana. Ah, ya, ya. Listo, link, gracias. Estamos en 24 al siguiente, el 31. El 31 tendrían para presentar esa práctica. ¿Listo? Perfecto, licenciado, gracias. Gracias. El recuperatorio. El recuperatorio vamos a hacer del examen 1 o el examen 2. Todavía no tengo una fecha para hacer ese recuperatorio, pero si alguien quiere recuperar el primer parcial o el segundo parcial, las características van a ser muy similares a lo que hemos hecho en ese examen, por si acaso, ¿no? Por ejemplo, el examen 1 era de Java y lo que hemos hecho eran los ejercicios, ¿no? De la guía de ejercicios, resolver en Java, ¿no? Entonces va a ser algo muy similar. Entonces, si alguien quiere recuperar, vamos a utilizar los mismos ejercicios para que resuelvan, ¿no? Pero eso todavía vamos a ir viendo qué fecha podemos hacer el recuperatorio. Pero eso va a ser antes del último parcial, ¿no? O incluso podríamos hacer después del parcial también, no hay mucho problema. Podríamos hacer en esta semana, la semana del 14 o la semana del 7. Una de estas dos semanas vamos a ver qué día dar este recuperatorio. ¿Listo? Para el examen 1 o el examen 2. ¿Listo? ¿Alguna otra duda que tengan por ahí? El link de que no podía ver el video del segundo parcial a su WhatsApp, ¿no más lo puedo mandar? Sí, al WhatsApp nomás, el enlace. Ya, link, gracias. ¿Alguna otra duda que tengan por ahí? Bien, si no hay más dudas, las siguientes clases vamos a hacer algunos otros ejemplos más con algunos otros prototipos. Ya para hacer la conexión a la base de datos, para que se pueda comunicar, ¿no? Vamos a ver otras alternativas para ver cómo conectamos, cómo podríamos almacenar, ¿no? Una forma sería esta que les digo, con el listener, directamente que almacene la información. Otra forma sería con un botón, por ejemplo. Otra forma sería agregarnos un reloj y cada 2 segundos, por ejemplo, que vaya almacenando la información. ¿Listo? Entonces, esas otras pruebas vamos a hacer en las clases siguientes, ¿no? Y una consultita, luego la clase, no sé si podría subir para podernos guiar, si hubiera la posibilidad de ir. Sí, si está grabado, lo voy a subir. Ya, gracias. Gracias. ¿Alguna otra duda que tengan por ahí?
Bien, si no hay más dudas, no hay más consultas, continuaremos la siguiente clase. ¿Listo? Gracias.